Bien, muy buenos días con todos. Nuevamente es un gusto poder compartir esta clase de manera digital para que usted continúe con su aprendizaje, con su conocimiento, formando su conocimiento. Es importante mencionar de que usted continúe, ¿sí?, esforzándose, de que usted continúe dando ese buen ánimo a pesar de las circunstancias. Déjeme felicitarle. Déjeme darle un saludo cordial a usted y a su familia y mi deseo que puedan estar bien. Entonces, ese es mi deseo, mi saludo fraterno, ¿sí?, hacia ustedes. Bueno, continuando con lo que son los microorganismos infecciosos, ¿sí?, los microorganismos que provocan patologías en nuestro cuerpo, en las plantas, en los animales. Nos habíamos quedado, ¿sí?, pendiente poder revisar lo que son los priones. Ya habíamos visto lo que son las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos, y en su texto no están los priones. Sin embargo, es importante que usted conozca este microorganismo infeccioso. Vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando algunas características de estos priones para que usted pueda tener este conocimiento. Se ha revisado para esta clase, se ha revisado algunos artículos, se ha revisado algunos documentos, se ha revisado hacia algunos autores sobre cuál es el concepto que le dan a los priones. Tal vez algunas palabras suenen un poco complicadas, pero se ha resumido de tal manera, ¿sí?, omitiendo algunas partes para que usted pueda entenderlo de una manera clara y sencilla. A lo largo, ¿sí?, de su formación académica, conforme vaya adquiriendo más conocimiento, conforme vaya avanzando de curso, de nivel, usted tal vez pueda añadir ciertos conocimientos a cada uno de los conceptos que le doy en este momento. Por ejemplo, para estudiar los virus, conforme va pasando los años, usted va a ir añadiendo más conocimiento. A las bacterias lo mismo a los protozoos, a los hongos y a los priones también. Entonces se ha hecho un resumen o elaborado un resumen de manera que sea entendible y que usted pueda comprender qué son los priones, cuáles son las características, ¿sí?, cuáles son las causas de estas patologías, de estas enfermedades que provocan estos microorganismos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué son los priones. Vamos a poner un pequeño concepto. ¿Está bien? Entonces vamos a añadir por aquí un concepto. Bien. Entonces, los priones se les conoce o se les da un concepto para ellos. Son pequeñas partículas infecciosas de naturaleza proteica que dan lugar a procesos nerviosos degenerativos conocidos como encefalopatías espongiformes transmisibles, ¿sí?, ET, ¿sí?, hacia humanos y animales. Tal vez usted vea, sí, que es un concepto un poco complejo tal vez, sí, pero vamos a ir detallando. Yo ya le he marcado algunas palabras que vamos a aclarar de manera más detallada para que usted pueda entender, ¿sí? Entonces vamos con la primera, con algunas palabras. ¿Está bien? Listo. Ahí está. Esto todavía no lo necesitamos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando se menciona la palabra degenerativo? Cuando se menciona la palabra degenerativo, indica que va empeorando con el paso del tiempo. Se va degenerando, ¿sí? Tal vez usted haya escuchado esta palabra en algún momento, se degenera, es decir, se va dañando, ¿sí? Entonces, degenerativo hace relación o hace referencia a que va empeorando con el paso del tiempo. Mientras más tiempo pasa,
más se va dañando, más se va afectando, más se va sufriendo alteraciones dañinas, ¿sí? Entonces eso es el término degenerativo, que va dañando, ¿sí? Vamos a ver otro concepto, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es encefalopatías? Encefalopatías tiene relación al encéfalo, ¿sí? Es decir, que afecta al encéfalo. ¿Y qué es el encéfalo? Pues, como usted puede ver aquí, el encéfalo es parte del sistema nervioso central de los vertebrados que se localiza en el cráneo y realiza las funciones de conducción, de integrar información, de razonar, de controlar, de mantener el equilibrio, ¿sí? Eso se refiere a la encefalopatía. Es una enfermedad que afecta al encéfalo. Y para que usted entienda qué es el encéfalo, aquí está el concepto. Mire. Y aquí está el encéfalo y las partes que conforman este término que nos referimos. Es decir, el encéfalo está formado por el cerebro, que es una masa, ¿sí? Que está ubicado en su cráneo, el huesito en el cráneo, ¿sí? Ya hemos visto también en el laboratorio, en los huesos, ¿sí? Hemos visto el cráneo. Entonces, dentro del cráneo se ubica el cerebro, el encéfalo, que está conformado por el cerebro, el tronco encefálico, ¿sí? Que se conecta a lo que es la médula espinal, y el cerebelo. Estos tres componentes que forman parte del encéfalo son capaces, ¿sí? de realizar estas funciones, de conducir, de integrar, de integrar información, de razonar, de controlar, de reaccionar, de mantener el equilibrio en su cuerpo, ¿sí? Aquí yo menciono y digo que es parte del sistema nervioso central. ¿Por qué menciono que es parte del sistema nervioso central? Porque el sistema nervioso central se compone de dos partes, ¿sí? Uno es el encéfalo, que vemos aquí todas estas características de tres componentes, y la otra parte es la médula espinal, ¿sí? Todo lo que, ¿sí? Recorre su columna vertebral. Esos dos componentes forman el sistema nervioso central, es decir, están en el centro, ¿sí? La médula espinal está en el centro de su cuerpo y el encéfalo también de alguna manera está en el centro de su cuerpo. Son los que dirigen, los que comandan su sistema nervioso. Y su sistema nervioso es el encargado, ¿sí? de recibir información y procesarla, ¿sí? Eso se encarga el encéfalo, ¿sí? Recibe información, la procesa y realiza estas funciones. Conduce, integra información, le ayuda a razonar, le ayuda a controlar, le ayuda a mantener el equilibrio. Entonces, una encefalopatía es algo que afecta al encéfalo. Ahora ya usted conoce qué es el encéfalo. Cabe mencionar que el encéfalo, ¿sí? está conformado por estas tres partes, pero son las tres partes externas, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver. También hay las partes internas, que está el hipotálamo, que está, además del hipotálamo, está el diencéfalo, ¿sí? Y que son partes, componentes internos, que en algún momento podemos verlo brevemente. Pero hoy nos queremos concentrar en lo que son los priones. Y para que usted entienda qué son los priones, pues estamos viendo algunos conceptos. Entonces ya vamos entendiendo el concepto que le damos acá. Pequeñas partículas, ¿sí? infecciosas que causan daño de naturaleza proteica. Proteica. Proteica, este término viene de la palabra proteína, ¿sí? Y vamos a ver, ya lo escribí, ¿qué es una proteína? Listo. Una proteína es la que forma parte principal de las células y son necesarias para el crecimiento, reparación y renovación de los tejidos.
usted debe recordar que los tejidos es la unión de células, ¿sí? Y las proteínas indica que forman parte de las células y son las encargadas del crecimiento de la célula, obviamente, de la reparación de la célula y renovación ya de los tejidos. ¿Por qué? Porque si una célula o las células están bien, los tejidos van a estar bien también. Entonces, eso hace la proteína. ¿Y dónde se ubica? Se ubica en los niveles de la membrana celular. Usted sabe que la estructura, ¿sí?, de una célula, la estructura sencilla, vamos a hacerlo aquí. Listo. Ahí está. Podemos indicar que esta es la estructura de una célula. Es un ejemplo sencillo nada más. Aquí tenemos el núcleo, tenemos el citoplasma, ¿sí?, y tenemos la membrana celular. Y la proteína dice que se ubica en los niveles de la membrana celular, es decir, se ubica aquí. Y es una parte principal de las células, porque le ayuda a que crezca, a que se repare y a que se renoven los tejidos. ¿Por qué? Porque otra célula, control B, otra célula va a estar acá, ¿sí? Otra célula va a estar acá, otra célula va a estar acá, ¿sí? Sí, aquí están. Y la unión de estas células forman los tejidos, ¿sí? Entonces, esta proteína que se ubica en la membrana celular hace que los tejidos crezcan, se reparen, se renueven, ¿sí? ¿Sí? Entonces es muy importante esta proteína. Es un ejemplo nada más. Entonces vamos a ver ya de manera más real, ¿sí?, donde se ubica propiamente la proteína. Mire, aquí está un gráfico ya más real, ¿sí?, más detallado de la membrana celular. Esto que estoy señalando, que estoy aquí indicándoles, es la membrana celular, ¿sí? Aquí en la parte rosada, ¿sí?, aquí está el citoplasma y aquí está el exterior de la célula, esto de color azul. Entonces, se indica que la ubicación de las proteínas está en la membrana celular, es decir, está aquí, ¿sí?, que indica esto. Y mire, se ubica en niveles, dice. Aquí usted puede ver una glucoproteína, ¿sí?, que está en el nivel exterior, se podría decir. Y aquí está una proteína periférica, ¿sí?, que está aquí ya en el interior. Y aquí usted puede ver una proteína integral que está ocupando, ¿sí?, o atravesando la membrana celular. Entonces, las proteínas se ubican en la membrana celular en diferentes niveles, ¿sí?, externa, interna y media. Y hay más proteínas, ¿sí?, hay más proteínas que las que le indico. Entonces, las proteínas ayudan a la célula, ¿sí?, a realizar las funciones de reparación, de renovación, de crecimiento, de nutrición en las células, ¿sí?, y en los tejidos. Hay muchas más funciones porque la proteína es un componente, ¿sí?, muy complejo que realiza muchas funciones, pero no queremos, ¿sí?, adentrarnos tanto para no causar confusiones. Entonces ya hemos visto 3 conceptos sobre lo que indica que son los priones. Entonces ahora vamos a repetir nuevamente, ya con una mejor claridad al entender ya los conceptos. Entonces, ¿qué son los priones? Son pequeñas partículas infecciosas de naturaleza proteica, es decir, son proteínas, ¿sí?, son proteínas propiamente. Aquí vamos a ponerle, son proteínas, ¿sí?,
que dan lugar a procesos nerviosos degenerativos. Es decir, que estas proteínas causan procesos nerviosos degenerativos, es decir, causan daños, ¿sí?, al sistema nervioso, causan daños a su encéfalo, ¿sí?, conocidos como encefalopatías espongiformes transmisibles. Es decir, que estas proteínas que están en las células causan daños al encéfalo y conforme pasa el tiempo se va dañando más y más. ¿A qué se refiere el concepto transmisible? Que se puede transmitir, que se puede heredar, ¿sí? ¿Cómo se hereda? Pues de padre a hijo, ¿sí? Y también se puede transmitir por vía oral, ¿sí?, o por un trasplante o por inyecciones de hormonas, ¿sí?, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los priones, ¿sí? Aquí tiene el concepto y ya hemos explicado algunos conceptos, ¿sí?, aclarado algunos términos de aquí. No se olvide, por favor. Si tiene alguna duda, me la puede hacer. Y aclarando, los priones se ha demostrado, o hasta hoy se tiene evidencia de que afecta a humanos y animales, no a vegetales, solo a humanos y animales, ¿sí? Entonces aquí está lo que es el encéfalo, que hace relación a una encefalopatía, que es algo que afecta al encéfalo, ¿sí? Usted sabe que aquí está el encéfalo formado por 3 partes, y proteica, que viene del término proteína, ¿sí? Hemos visto que son parte principal de las células y tienen estas funciones y se ubican en los niveles de la membrana celular. Ya hemos explicado esto. Es necesario también poder explicar lo que es una neurona, ¿sí? ¿Y qué son las neuronas? Aquí está una neurona. Aquí está una neurona, ¿sí? Y una neurona es una célula, ¿sí? Es una célula nerviosa. Es una célula son células, como les venía diciendo, que forman parte del sistema nervioso central, ¿sí? Es decir, forman parte del encéfalo, ¿sí? Forman parte del encéfalo y también de la médula espinal, es decir, las neuronas se ubican en el cerebro, ¿sí? Y la función es realizar conexiones, transmitir información mediante impulsos eléctricos. Esto es una neurona. Y aquí está la estructura de una neurona. Tal vez usted ya la haya visto, ¿sí? Este es el axón, esto se llama soma o cuerpo, ¿sí?, o cuerpo del soma. Aquí está el núcleo, estos son las dendritas, y aquí están los botones, ¿sí?, de las dendritas, ¿sí?, o botones sinápticos, en algunos casos que le menciono. Entonces, esta es una célula, ¿sí?, es una forma de una célula, y esta célula, al igual que las otras, está conformada ¿por qué? Por proteínas. ¿En dónde? En la membrana celular. Es decir, aquí existen, alrededor de la célula, de esta neurona, existen proteínas, ¿sí? Y estas proteínas, ¿sí?, en algún momento, de manera esporádica, comienzan a fallar. No comienzan a cumplir o no cumplen su función para la cual están llamadas, sino que sufren un daño y comienzan a dañar, ¿sí?, comienzan a afectar a la neurona. En este caso, comienzan a la célula, a la hormona llamada célula, a la célula llamada hormona,
comienzan a causarle lesiones. Y esta neurona, ¿sí?, deja de cumplir su función de transmitir, de procesar información, ¿sí?, deja de llevar impulsos eléctricos, ¿sí?, en el cerebro. Entonces, como ya deja de realizar esa función, el cuerpo del animal o del ser humano comienza ya a desequilibrarse, comienza ya a tener afectaciones. Ya no puede razonar, ya no puede coordinar, ya no puede integrar información, ¿sí? Y eso es porque una proteína que se encuentra aquí alrededor de la membrana de esta neurona comienza a fallar, ¿sí? Entonces, ese es un prión, ¿sí? Y esa proteína, ¿sí?, se llama, obviamente, se llama proteína priónica, ¿sí? Entonces, ya vamos entendiendo un poco más, ¿sí?, qué es un prión, ¿sí?, o qué son los priones, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Espero que esté quedando claro, ¿sí? Es un tema tal vez nuevo, tal vez complejo, pero lo estamos explicando de tal manera que sea sencillo de entender, ¿sí? Para esto, obviamente, si es que alguien no ha visto una neurona o es la primera vez que ve, estos son ya conocimientos previos, los cuales prácticamente se ven en sexto grado, en sexto año, ¿sí? Precisamente hace la parcial pasada, yo a séptimo, sí, a séptimo, ya se lo había enseñado. Obviamente está en el texto. Pero si usted tiene alguna duda, podemos, al reinicio de clases, podemos aclararlo, ¿sí?, para que todo sea igual. Pero aquí está ya explicado, creo, de manera sencilla. Entonces, ya estamos viendo esto. Ahora vamos a ver algunos pequeños antecedentes sobre los priones. Aquí está, mira. Vamos a mencionar algunos antecedentes, ¿sí?, para cómo se descubrió estas enfermedades, cómo se descubrió los priones, ¿sí? Primero, ya lo tenía aquí escrito, vamos a escribir esta palabra que se llama, o que se pronuncia, o que dice scrapie. Scrapie significa rascar, ¿sí? Y hace 200 años, ¿sí?, voy a separarle esto para que no nos confundamos, hace 200 años, ¿sí?, aproximadamente en Inglaterra, se descubrió o se observó ciertos síntomas, ¿sí?, en cabras y ovejas. Estas cabras y ovejas comenzaron a tener los síntomas de rascarse. ¿Sí? Se rascaban, ¿sí?, hasta sangrar, ¿sí?, y temblaban, ¿sí?, temblaban, y pasado un tiempo estas ovejas y cabras fallecían, ¿sí? Entonces los investigadores, los científicos, querían ver debido a qué se provoca esto, ¿sí? Entonces aquí voy a poner en Inglaterra, hace 200 de Inglaterra, se observó, ¿sí?, se observó en ovejas y cabras, ¿sí?, un síntoma donde estos animales, ¿sí?, se rascaban, ¿sí?, temblaban y morían, ¿sí? Estos eran los síntomas que presentaban estos animales, lo que hacían estos animales. Y lo atribuyeron a un virus. Los investigadores pensaron que era un virus, ¿sí?, que ocasionaba esto. Años más tarde, ¿sí?, esta misma
Voy a bajarle para no confundir. Esta misma característica o esta misma sintomatología se la localiza en humanos, ¿sí? Se encuentra en humanos con las mismas características que en las ovejas o que mismas características de los síntomas de las ovejas y cabras, ¿sí? Esto se encuentra en una tribu, ¿sí? En Nueva Guinea, ¿sí? Donde las personas, ¿sí? Comenzaban también a temblar, ¿sí? Comenzaban a temblar, ya no coordinaban sus movimientos y comenzaban a tener algunos trastornos del sueño, es decir, no podían dormir, temblaban, no coordinaban sus movimientos, no podían integrar información, no podían razonar, ¿sí? Como similar al scrapie que tenían las ovejas y las cabras. Entonces, se localiza en humanos, ¿sí? Y esto debido a que esta tribu en Nueva Guinea, ¿sí? Realizaba la actividad de canibalismo, ¿sí? Es decir, las personas se comían los cerebros de otras personas y esto, ¿sí? Fue como un factor para que las personas que realizaban el canibalismo comiencen a tener estos síntomas, ¿sí? A temblar, a no coordinar sus movimientos, a perder la razón, a tener trastornos del sueño, a, perder el equilibrio, ¿sí? Esos síntomas. Y en ese año, ¿sí? Hay un investigador, ¿sí? que, que lanza una hipótesis, ¿sí? Él menciona y a través de sus estudios indica de que no es una bacteria, no es un hongo, no es un protozoo, ni es un virus, ¿sí? Y él indica a través de sus estudios que la causante, ¿sí? O el causante de estos síntomas, tanto en los animales como hace 200 años en Inglaterra, y en los humanos, ¿sí? Causado por este canibalismo, es una proteína, ¿sí? Es una proteína que afecta a la neurona. Y como la neurona es parte del sistema nervioso central, afecta a las funciones de razonar, de controlar, de equilibrar y de conducir información. ¿Sí? Entonces se da cuenta que todo tiene relación. Entonces, él indica que es una enfermedad, ¿sí? Causada por una proteína, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y esta proteína está ubicada en las células, en este caso en las neuronas. Y la característica de estas enfermedades priónicas o de estos priones es que solo afectan a las células del encéfalo, solo afectan a las neuronas, ¿sí? A pesar de que su cuerpo está conformado por células, la piel, los ojos, los huesos, solo afecta a las neuronas que conforman el encéfalo, solo afecta ahí y por eso se llama, ¿sí? Encefalopatías espongiformes transmisibles, ¿sí? Solo por eso, porque afecta al encéfalo, solo al encéfalo, ¿sí? Esa es una característica y es muy extraño eso, ¿sí? Y es por eso es que es muy poco conocida. Tal vez usted no haya escuchado sobre los priones, pero hoy ya lo está haciendo. Entonces, tenemos dos antecedentes, ¿sí? Primero, denominada scrapie, ¿sí? Rascar, que afecta a las ovejas y las cabras. Y luego, que se encuentran similares síntomas y características en los humanos, en una tribu, por
lo que es el canibalismo. ¿Sí? Por el año de 1994-95, ¿sí? Existe, ¿sí?, una enfermedad. Voy a poner aquí 92, 1995, ¿sí? Tal vez me estoy equivocando por unos 2 años, pero por eso pongo este rango, ¿sí? En el año de 1992-95 aparece una variante, ¿sí?, de estas enfermedades y le denominan, vamos a ponerlo aquí, encefalopatía, ¿sí? Encefalopatía espongiforme, ¿sí?, en bovinos, ¿sí? Es una variante de la encefalopatía espongiforme transmisible que estaba en el humano, ¿sí?, o en estos dos, y le denominan encefalopatía espongiforme en bovinos, ¿sí?, conocidas, en este caso se conocía como la enfermedad de las vacas locas. Si usted pregunta a alguna persona adulta, su representante, a su papá, a su mamá, a su tío, a algún abuelito, y tal vez le hace la consulta de que si es que pudo ver en las noticias en ese entonces sobre la enfermedad de las vacas locas, yo recuerdo levemente, era niño todavía, esta enfermedad provocaba que las vacas, ¿sí?, como su nombre indica, se aloquen, tiemblen, se asusten, se caigan, no coordinen sus movimientos, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque una proteína comenzó a afectar a la célula, comenzó a afectar a esta neurona, ¿sí? Y como usted ya sabe que la neurona es la encargada de transmitir información, procesar y todo eso que se encuentra en el cerebro, en el encéfalo, las vacas no podían controlarse, ¿sí? Se rascaban, se comían, o sea, se mordían entre ellas, saltaban, temblaban, se caían, ¿sí? Se torcían así, tenían movimientos extraños, y al pasar los meses estas vacas morían, ¿sí? Pasaban el tiempo y las vacas morían. ¿Cuál es el origen para que esta enfermedad de las vacas locas haya aparecido? Se indica que la alimentación de las vacas cambió, ¿sí? La alimentación, ¿sí?, que en ese entonces se le daba alimentos procesados, ¿sí?, con químicos, harinas, ¿sí?, para que crezcan más rápido, sean más grandes, ¿sí?, pesen más, afectó a estas células, a las neuronas, ¿sí?, por los químicos, ¿sí? Entonces, lo que se recomendó es que esas vacas fueran sacrificadas porque ya tenían esta enfermedad y se podía transmitir al humano. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que es una encefalopatía espongiforme transmisible. Es decir, si el humano consumía esa carne, ¿sí?, muy probablemente también podría padecer los síntomas que hace años se encontró en una tribu que practicaba el canibalismo. ¿Y por qué? Porque esa tribu se comía los cerebros de las personas. Entonces, si las personas consumían esa carne de estas vacas con la enfermedad de las vacas locas, también podrían, ¿sí?, o podían, perdón, adquirir esta enfermedad, esta infección, ¿sí? Entonces, son pequeños antecedentes de los cuales podemos hablar de los priones, ¿sí? Este investigador que le digo que dio como hipótesis sobre estas proteínas que afectaban, pues resultó ser cierta, ¿sí? Y ahora le conocemos como priones, ¿no?, porque son una proteína.
Entonces, continuando, tenemos ya el cuarto punto, ¿sí? Que indica, ya resumiendo, que una proteína en la célula llamada priónica, que voy a corregir esto, listo, llamada priónica, puede modificar su comportamiento, es decir, puede alterar su funcionamiento normal y puede transformarse en un agente infeccioso, lo que provoca lesiones a las neuronas, lo que provoca daños a las neuronas, ¿sí? Y esos daños a las neuronas, ¿sí?, hace que tengan estos síntomas que ya hemos mencionado desde hace 200 años atrás, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos mencionar sobre los priones. Listo, espero que se esté entendiendo, ¿sí? Lo estoy tratando de hacer lo más claro posible para que usted pueda entender sobre los priones, ¿no? ¿Sí? Creo que difícilmente he escuchado, ¿sí? Pero nuevamente le repito, es importante conocer sobre este microorganismo que es infeccioso, que puede causar. Vamos a ver lo que son las causas de las enfermedades o enfermedades causadas por priones. Primero aquí. Mire. Listo. Las causas. Para adquirir esta enfermedad, ¿sí?, hay que aclarar que esto se presenta de forma esporádica, ¿sí?, sin ningún motivo. Esto es esporádico, o sea, aparece nada más, ¿sí? También puede ser heredada, ¿sí? ¿Sí? Se puede transmitir de padre a hijo, ¿sí? También puede ser adquirida de manera oral, en este caso, cuando alguien, ¿sí?, tal vez consumió esa carne de estas vacas locas, ¿sí? También, ¿sí?, puede ser provocada o puede causar, ¿sí?, esta enfermedad un trasplante de córneas, ¿sí? Cuando alguna persona tal vez, ¿sí?, se hace un trasplante o una operación en los ojos, en este caso de la córnea, ¿sí?, o por la inyección de hormonas. Cuando una persona se inyecta algún tipo de hormonas, no cualquier hormona, sino algún tipo específico de hormonas, ¿sí? Entonces esas son las causas por las cuales se puede presentar esta enfermedad de los priones, ¿sí? Cabe mencionar también que es muy raro que se presente esta enfermedad. Se indica que por cada millón de personas una se puede enfermar, ¿sí? Es decir, es muy, muy raro. Por eso tal vez poca gente conoce, ¿sí? Entonces, imagínense, por cada millón de personas una puede, ni siquiera dice puede enfermarse. Entonces es muy difícil encontrar esas enfermedades en la gente, ¿sí? Es complicado. Sin embargo, hay la posibilidad. Entonces simplemente hay que tener precaución en la alimentación. Ya le he dicho nuevamente, ¿no?, de que lo que usted consume, también las células consumen, ¿sí? Si queremos mantener células saludables, pues alimentémonos con alimentos saludables. Estas son las causas. Vamos a ver los síntomas. Aquí está. Síntomas. Los síntomas pueden ser trastornos progresivos del sueño. Es decir, una persona no puede dormir bien, si se le va complicando, tiene ya insomnio, comienza ya a tener alucinaciones, deja de dormir por varios días, también ya comienza a perder las neuronas, ¿sí?, comienza a tener demencia, ¿sí?, y ya no razona, ¿sí?, ya no razona, ¿sí?, y ya pierde el equilibrio, ¿sí? Entonces pierde muchas funciones que su sistema nervioso central realiza. Entonces esos son los síntomas que se presentan.
¿sí? Entonces, imagínense perder una neurona, ¿sí? Perder neuronas, ¿sí? Entonces, pero le digo, es una enfermedad muy rara, ¿sí? De hecho, al decir que son enfermedades poco comunes, ¿sí? Aquí mencionamos algunos nombres. El síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheiker, ¿sí? Hasta para mí es complicado nombrarlo, pero mire, es una enfermedad que difícilmente, ¿sí? Difícilmente la hemos escuchado. También hay otra enfermedad que se llama angiopatía amiloide cerebral, ¿sí? También es difícil, ¿sí? O la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Entonces, son enfermedades que no hemos escuchado, ¿sí? Que son difíciles, pero existen, ¿sí? Entonces, no es como una gripe, no es como un dolor de cabeza, una amigdalitis, una rinitis, que es muy común, ¿sí? Son enfermedades poco comunes en este caso. Entonces, eso es o son los priones, ¿sí? O lo que causan los priones, ¿sí? Aquí hemos mencionado, ¿sí? Recuerde, la enfermedad de los priones es causada por una proteína en la célula llamada priónica que comienza a fallar, ¿sí? Que modifica su comportamiento y causa lesiones a las neuronas. Aquí está una neurona y hemos indicado, ¿sí? Que la característica de esta enfermedad de los priones, ¿sí? Es que solo afecta al encéfalo, solo afecta a las neuronas, no afecta a ninguna otra célula del cuerpo, ¿no? A pesar de que todas las células tienen proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas forman parte principal de las células. Bien, entonces hemos concluido la clase, ¿sí? Por favor, le pido que copie esta clase en su cuaderno. No es necesario que me envíe. Yo al reiniciar las clases, cuando ya volvamos al colegio, le revisaré. Espero que estén copiando todas las clases en su cuaderno, ¿sí? Lo que sí le pido es que por favor realice estos dibujos, ¿sí? Realice estos dibujos en su cuaderno, ¿sí? Este no, ¿sí? Del encéfalo y de la neurona. ¿Sí? Realice estos dibujos y lo haga en su cuaderno, ¿sí? De una manera bonita, ¿sí? De una manera ordenadita, ¿sí? Entonces, eso es la clase de hoy. Sí, tal vez fue un poquito larga por la explicación, por la aclaración, por la repetición para que se entienda, pero es importante eso. Gracias por su atención, cuídense, un saludo fraterno, ¿sí? Que puedan estar bien, de todo corazón les digo que puedan estar bien y que puedan seguir educándose, que puedan seguir aprendiendo. Si desea avanzar en el libro, siga avanzando, siga leyendo, no hay ningún problema, siga aprendiendo. Tiene la oportunidad, la mayoría, de tener internet, algunos tal vez tendrán dificultades, pero tiene textos, entonces por favor continúe con su aprendizaje. Gracias y nos vemos muy pronto, ¿sí? Espero verles muy pronto. Un abrazo, cuídese.